Pepe, gracias por venir, buenas tardes. Gracias, Joaquín, me da mucho gusto verte. Además con este cambio de look. No es de look, es de lentes. Es lo que pasa por tener hijas muy jóvenes. Lo van uno actualizando. No, a mí todavía no me actualiza. No. Todavía le parece que soy cool. Ya cada vez menos, pero... Tú eres mucho más joven que yo. ¿Sí eres cool? Pues dice mi hija que sí. Tiene entonces, 14 años. Todavía no ven a uno con esos ojos. Oye, y ahora que estamos de regreso con los Pumas, como dije, cuando dije al principio de la final, dije, pues habrán ganado el PRI un precandidato, pero pues los Pumas perdieron un aficionado. Bueno, y ahora lo que estamos viendo, y yo creo que es aquí muy importante señalarlo, nos fue re mal la temporada pasada y vamos a ganar vamos de superlíderes. Ahí vamos. ¿Y tú qué Siempre quieres? Es mejor apretar al final. ¿Sí, tú qué quieres ser como estos Pumas? Sí, como estos Pumas, sí, sin duda. ¿Sí? Ahí vamos, la verdad es que ahí vamos. Fue una precampaña bien intensa, bien interesante, muy diferente para nosotros, para mí, pues un espacio también de aprendizaje. La verdad es que no es lo mismo caminar como funcionario público que caminar como precandidato, no es lo mismo hablar como funcionario público que hablar como candidato. Yo creo que hubieron costos de ajuste en la entrada importantes, pero la verdad es que terminamos muy bien, cerramos bien, con buen entusiasmo, con buena unidad, y yo creo que habiendo dejado pues, muy buenos cimientos para lo que va a ser una campaña competitiva, yo estoy seguro exitosa. A ver, ¿qué no te gustó de tu precampaña? ¿Qué no volverías a hacer de tu precampaña? Yo creo que hubieron 2 o 3 elementos en donde en algunos casos nos faltó agilidad, y en algunos casos había una forma de hacer campaña que no empataba con mi personalidad y mi forma de ser. Y yo creo que al principio nos acercamos a un modelo de campaña y poco a poco nos fuimos regresando a una forma de hacer campaña que se parecía más a como yo soy y como yo pienso. Pero de entrada, uno muy evidente, yo ya voy a cumplir años sobre el 27, y casi faltaba que siguiera yo deseando feliz Navidad, y ya lo íbamos a cambiar para que fuera de feliz cumpleaños, y ahí se acredita un poco esa falta de agilidad que implica un costo de ajuste. Y yo creo que ahorita la verdad es que estamos no solamente con más agilidad, con más cercanía, sino en un discurso cada vez más de propuestas, de diagnóstico, de política pública, que es yo creo lo que yo ofrezco diferente en este espacio. A ver, estoy hablando con José Antonio Meade. A ver, al principio llegan los especialistas, entre comillas, que quieren cambiar al precandidato o al candidato, ¿no? Acuérdate de Colosio, le cambiaron hasta el peinado. Fíjate, a ver, hablando del peinado, yo estaba en prepa, iba a entrar a la prepa mi primer día y llegó un primo que vivía afuera, ¿no? Y a uno siempre le parecía eso exótico. Total, me llevó a la peluquería, giró una bola de instrucciones y a mí me tocó como 2 meses que me regresara el pelo a como debía ser, y era mi primer día de la preparatoria. Entonces eso de que le anden cambiando uno el peinado no es una buena idea. Bien, por ejemplo el caso de Peña, todos le querían quitar el copete. No sabía yo. Sí, el candidato Peña todos le decían que se cambiara así, que el copete, que lo relamido. Y les dijo no. Entonces tú lo que hiciste, hasta donde alcanzo a entender, es en lugar de que te ajustaras tú a lo que los especialistas querían que fueras como candidato, ajustaste la campaña a tu personalidad. Así se fue dando. Yo creo que al principio fue al revés. Sí. Al principio nos fuimos acercando a una forma no, de te fueron campaña, llevando porque estabas empezando. Y ahorita estamos más bien haciéndola como queremos, como nos sentimos a gusto, y además como sentimos que debe uno de participar en una campaña, como uno es, como uno ha sido, y poniendo sobre la mesa su experiencia, trayectoria, política pública, que es por lo que a mí me gusta la participación en la vida pública, porque siento que lo que podemos aportar es la forma de resolver problemas, la forma de hacer equipo, la forma de encontrar coincidencias. Eso es lo que me ha gustado hacer por 20 años y eso es lo que quisiera seguir haciendo los siguientes. Ahora bien, a ver, José Antonio Meade, hay un tema que es central y que lo hablamos varias veces. Los candidatos o precandidatos, en este caso, tienen que mover las emociones. Sí. Si la gente no se va por los programas de gobierno, por las plataformas políticas, por los principios programáticos, no, se van por las emociones. Y ahí sí ha habido un aprendizaje, y ahí ha habido, yo creo, un proceso de maduración. Si tú me preguntas cuál es el principal cambio que yo siento en mí en estos 60 días, es eso. Yo creo que en estos 60 días pasé de ser un funcionario público que hablaba sobre los programas como un funcionario público a ser un precandidato que habla sobre los problemas y la forma de resolverlos, pero ya entendiendo
que el lenguaje, la forma y la emotividad tiene que ser distinta para que sea exitoso el discurso, el programa y la campaña. Y yo creo que hay una evolución importante que se acredita ya en las últimas semanas en agilidad, en discurso, en frescura, en empatía y en entusiasmo. Ahora, todos dicen, dice Andrés Manuel López Obrador y sobre todo Anaya, y ya está en los escombros, ya se derrumbó y ya no creció. Fíjate que a mí eso me parece y lo agradezco. Yo la verdad es que estaba acostumbrado a que hablara de mí muy poquita gente, pero que hablen de mí diario, tanto Andrés Manuel como Ricardo, cuando a veces tienen dudas de cómo vamos, eso me reafirma que vamos bien. Eso quiere decir que algo están viendo que coincide con lo que estoy viendo yo, en el sentido de una campaña que está armando bien sus cimientos, que está presentando propuestas que a la gente le parecen atractivas, que le hacen sentido, que piensa que le resuelve problemas, que cuando la gente siente que vamos a enfrentar un entorno difícil y complicado, buscan y ven experiencia y les suena atractivo, y por eso están tan empeñados en hablar de mí. Y yo te diría a esta altura, pues ese ha sido de mis principales espacios de promoción. El que todos los días los dos hablen de mí me hace sentir seguro de que vamos por buen camino y me ayuda mucho en términos de conocimiento y de posicionamiento de nombre, que es algo que casi no podría uno pagar. Al ratito me lo van a querer cobrar como gasto de precampaña, la promoción que están haciendo de mí los dos. Ahora, ¿cómo te sientes cuando dicen, no, va en tercero, él no levanta? Sí, es un discurso coincidente de los dos. Y fíjate que lo revisa uno en esta, y te vas cada campaña para atrás, bueno, casi hasta con López Portillo, que era candidato único, y ve uno el mismo libreto, que yo creo que habría que actualizar. Vuelvo a insistir, si están hablando de mí diario, si están hablando de mí todos los días, si están tan preocupados por diagnosticar mi campaña, dos cosas: una, algo estoy haciendo bien en mi campaña, y dos, están dejando de ocupar tiempo en lo que yo creo que para la gente es valiosa, que es el diagnóstico de los problemas que ocupan a la gente, que es en lo que yo me estoy ocupando. A mí me parece que es mucho más relevante entender cómo enfrentar el reto de seguridad, cómo enfrentar el reto de la economía familiar, cómo ayudarle a la gente a tener mesa en la comida familiar, comida en la mesa familiar, cómo resolver el problema de satisfactores en el hogar, y no cómo resolver el problema de sus campañas. Es que es el tema, cuando ya empiezas a hablar de los satisfactores de los mexicanos, ahí ya nos complicamos y ahí sale el maestro, ¿sí? Pero te voy a decir, esa es parte de lo que yo ofrezco en este elemento. Y ahí uno va a ir pudiendo hacer el fútbol. ¿Por qué le está yendo bien a los Pumas? Está jugando mejor en equipo, está planteándose mejor en la cancha. Y cuando escojamos en esta elección van a haber tres modelos. Uno que sabe jugar en equipo, que le sabe plantar en la cancha, que sabe diagnosticar al contrincante y que en esa capacidad puede meter goles. Otro, pues que se agandalle el balón y que no lo pase y que no lo preste y que no juegue en equipo. Y otro, propenso a meter autogoles y a no reconocer cuando va perdiendo. Entre esos tres modelos, al final, la gente le apuesta al que puede hacer un buen planteamiento, al que se puede parar bien en una cancha muy complicada. Mira, yo recuerdo... estuvo mejor que los satisfactores. Sí, mucho mejor. Vamos. Ay, sí, eso sí. Porque no creo que días que nos explicaste los pinos con el presidente, lo de los precios de la gasolina, y hablamos de la molécula, y yo decía, pero en fin. Ya que se ha hablado de fútbol, le vamos a ganar. Sí. Ahora, mira, yo me acuerdo mucho, en la campaña de Luis Donaldo Colosio, la estrategia de Manuel Camacho y Marcelo Ebrard fue que lo iban a quitar, que lo iban a cambiar, que lo iban a quitar, y eso le afectó mucho a Colosio, porque yo lo hablé con él muchas veces. Es más, la comida aquella que se da en casa de Carlos Hank, aquí en Prado Norte, donde fue hasta Raúl Salinas, la preocupación que llegó Colosio era ¿cómo que me van a quitar el presidente? Es más, le doy un dato. El 10 de enero que arranca la campaña, 10 de enero de 1994 de Luis Donaldo Colosio, ese mismo lunes 10 de enero, el presidente Salinas da a conocer los cambios en su gabinete, pero centralmente el paso de Manuel Camacho de la Cancillería a comisionado sin sueldo, sin salario, para la reconciliación y la paz de Chiapas, de lo que se enteró Colosio por la tarde. Dos cosas te apunto. Una primera,
De eso nos sentíamos muy contentos que nos íbamos a la Cancillería, porque si sobrevivíamos ya Camacho quería decir que íbamos a tener una gestión por lo pronto más larga. Y entonces, bueno, el superar la marca de Camacho 40 días. Es correcto. Y el segundo, es la misma estrategia, es la misma lógica, con una diferencia. Acá no hay ninguna duda de quién va a ser el candidato. Y no hay ninguna duda de que esa estrategia no ha menguado, no ha afectado, no ha desalentado, sino por el contrario. Vuelvo a insistir, la percepción en cada uno de los encuentros es que vamos bien, la percepción es que tenemos buen ánimo, la percepción es que vamos caminando bien, y yo vuelvo a poner sobre la mesa, cuando alguien está tan preocupado de qué está pasando con la campaña del vecino, algo estará viendo en esa campaña que le genera agobio y preocupación, y tienen razón, porque vamos caminando bien. Ahora incluso Andrés Manuel propuso que te cambiaran por los Miguel Ángel Osorio Chong y Ricardo Anaya por Aurelio Nuño. Sí. Que porque no levantas. Que no se preocupe, de veras que no se agobien. A los mexicanos lo que les preocupa es que les resolvamos los problemas que tienen todos los días. No les preocupa si tienen o no buena capacidad de diagnosticar la campaña. Y vuelvo a poner sobre la mesa, si tienen tanta claridad del diagnóstico, quiere decir que le están dedicando tiempo a verme. Yo se los agradezco, les agradezco la promoción y les digo que no tengo ninguna duda, no solo el que levanto, sino el que les voy a ganar. El tema ayer no me gustó una cosa cuando dijiste que ibas a hacer la campaña con el ejemplo de lo que fue el Estado de México. Y en el Estado de México perdió el PRI como partido. Déjame un poco señalar, porque yo creo que es valioso rescatar. Hace un año se decía que era muy difícil que el PRI fuera competitivo. Hoy tienes un PRI desdoblado con dos partidos, desdoblado en una alianza que hace sentido programático, que hace sentido en congruencia, que hace sentido en términos de cómo nos hemos venido acompañando en una visión de fondo de hacia dónde debiera de moverse el país. Estamos haciendo en campaña y estamos haciendo equipo con los ciudadanos, un prismo que se volteó a ver a un ciudadano para que lo acompañara en este esfuerzo. Y se decía entonces que era muy difícil, y se dice hoy que es muy difícil. Y el balance al final fue una elección que en un contexto muy complicado salió bien, con un dato adicional que yo creo que vale la pena resaltar. Yo esa elección me la seguí de manera muy cercana porque había preocupación en los mercados de su resultado. El día que se resolvió la elección, se distensó el problema en los mercados, se nos regresó el tipo de cambio, se recuperó confianza, y esas todas son buenas señales en términos de que este país encuentre confianza en un buen resultado electoral. Es algo que a mí me motiva a participar, y si en ese contexto difícil se ganó, yo estoy seguro que vamos a ganar también. Bien, déjame poner unos anuncios y voy a regresar con más preguntas y a ver hasta dónde me aguanta José Antonio mío. De aquellos lugares donde nos quisimos, me enredo en Ahí estuviste con el Potrillo Guadalajara, ¿no? Sí, pasé a saludarlos. Me acompañó Juana y la verdad es que Juana estaba muy contenta y muy agradecida, y yo con el Potrillo también. Yo también. Además, te voy a decir, lo conocí cuando estaba en Cedesol. No sabes qué buen trabajo social hace, lo metido que está en el tema, y esta disposición de él, de mucha sociedad civil, de mucho empresario, de meterse a hacer equipo en el combate a la pobreza, fue bien valioso y fue uno de los elementos centrales para que entregáramos buenas cuentas con la Estrategia Nacional de Inclusión. A ver, cito a López Obrador: señoritingo, pelele y títere. Y tú no contestas nada. Porque no me queda. Yo creo que uno de los temas interesantes de esta precampaña, siempre en la precampaña uno trata de definir a su oposición. Le ha costado trabajo. Le ha costado trabajo ver en dónde me encasilla, le ha costado trabajo ver con qué me encasilla. Luego nos obliga casi a hacer un ejercicio de diccionario. Yo la primera vez que me dijo señoritingo tuve que ir a buscar qué quería decir. Sí. Y quería decir que uno era joven, engreído, y ya no me acuerdo cuál era la tercera característica. Yo también lo hice aquí. Y la verdad es que joven, yo se lo agradezco mucho, de nuevo, el que esté empeñado en echarme porras. Y engreído, a mí se puede decir muchas cosas, pero la verdad es que engreído, poco usual. Luego pelele, que me llama la atención, lo primero que decía el diccionario es que es un adjetivo que se usaba en los 70. Entonces, pues la verdad es que también algo decía de quien me lo decía. No me preocupa, de veras no me agobia, y de veras me parece que al final en esta elección, que es tan importante, la gente va a tener que optar en función de a quién le tenga confianza. Y yo lo que creo es que cuando uno contrasta experiencias, cuando uno contrasta resultados, perfiles, trayectorias, honorabilidad, no hay duda. No hay duda de cómo va a escoger, y no hay duda de que seremos capaces,
así de presentarnos, como una gente que da experiencia y que es confiable. Ahora dime una cosa, aquí hay esto. El voto duro consolidado que tiene Andrés Manuel López Obrador, ese es inamovible. Y fíjate, sí y no. Yo te voy a decir, luego hay esta percepción de que es inamovible y que no cambia, y la gente sí se informa, y la gente sí se acuerda. Vamos a ver la semana pasada, solamente para poner un par de ejemplos. Día de la Lealtad del Ejército, ¿no? Día de hecho del Ejército, el 19. De un lado tienes un candidato que reconoce el esfuerzo de las Fuerzas Armadas, de los soldados, de los marinos, de los pilotos, y que al reconocer su esfuerzo considera que esa lealtad debe ser correspondida. Y del otro lado, el mismo día, tienes a un candidato diciendo que el secretario de la Defensa es un matraquero. El secretario de la Defensa, una defensa que ha puesto en beneficio del país enormes sacrificios, preocupa. Tienes de repente, también la semana pasada, al mismo candidato diciendo que a la Corte la maiciaron. Pues la verdad es que sí son actitudes que preocupan, aun cuando quiero no combinarlas a veces con humor, y esas actitudes que preocupan son de veras, y acaban mellando y acaban generando la inquietud de si de veras es ahí donde queremos apostarle el destino. Entonces yo creo dos cosas. Primero, después de conocerlo tanto y tantos, que el 70% lo rechacen, es un dato que debiera preocuparle. Y ese 30%, cuando tenga ya que elegir, y cuando vuelve a ver esos datos de intolerancia, de exclusión, cuando vuelve uno a ver esa incapacidad de hablar de propuestas y más bien de hacer campaña adjetivando, se va a empezar a preocupar. Yo por eso estoy seguro, al final del día, experiencia, honorabilidad, trayectoria, cuando tengamos ya que escoger cuál es la mejor opción para confiar en la administración y el destino del país, el perfil de las propuestas van a contar y ahí vamos a ganar. Dime, ¿tú estás dispuesto a ir a otros debates que no sean los tres que organizan? Yo estaría encantado. A mí me parecen, no solamente estaría encantado, si tú me preguntas, el diseño de la campaña debe ser ese. De hecho, por mucho tiempo, si uno se va, hoy es cumpleaños de mi papá, quien felicito, y de Lincoln. La campaña de Lincoln fueron 7 debates. Y esa era la campaña. La de Lincoln. Eran 7 debates que además se publicaron, en esa época se distribuyeron, y así es como la gente tomaba su decisión. Ese debían ser las campañas, debía ser permanentemente un contraste de ideas, propuestas y personalidad. Sin embargo, en estas campañas... A que me invites, José, yo estaría encantado. Gracias, yo estoy puesto, sí, y de spots se van a meter 117 millones de spots de 30 segundos. No tiene ningún sentido. Sí, es una spotiza. Yo no te voy a citar, pero es una barbaridad. Y es una barbaridad porque, es un récord mundial, no pasa en ninguna parte del mundo. No podemos, ni con 140 caracteres, ni con spots de 30 segundos, tener un debate serio de lo que el país necesita. Yo esta precampaña la aproveché para eso. Tuvimos 8 foros temáticos, buscamos que cada espacio de encuentro con la militancia no fuera uno de arengas, no fuera uno de discurso, no fuera uno de porras, sino que nos sentáramos a reflexionar qué es lo que querían las mujeres, qué les preocupaba en temas de seguridad, cómo podíamos hacer desde ahorita propuestas y buscar que se implementaran sin esperar a que llegara la elección. Bien, voy a ir por temas. José Antonio Mir, la amnistía. Muy mala idea. Muy mala idea por donde lo veas. La seguridad implica que vayamos por las armas, que vayamos por el dinero. Un ejercicio que hicimos en todos los espacios, en todos los foros, fue contrastar cómo se definía el homicidio, la extorsión, el robo de combustibles en cada estado. En todo se define diferente, en todo se castiga distinto, en todo se investiga de diferente manera. Y en algunos ni delito es. Bueno, en el caso de Chihuahua, por ejemplo, el feminicidio no lo es. Solamente 2 de 32 estados. Esos son los temas que yo creo que son relevantes, y aprovechar el espacio de encuentro con la militancia para decirle a la militancia, oye, cuando regreses a tu casa, di que en materia de seguridad queremos hacer esto. Di que en materia de darles mejores oportunidades a las mujeres esto. Que esto es lo que estamos pensando hacer con los jóvenes. Y lo estamos pensando porque esta experiencia tuvimos. Para que puedas llevar una respuesta a cada una de tus comunidades de qué queremos hacer para que podamos vivir mejor. Y al final, no importa cómo lo digamos, que también hablemos, cómo arenguemos, cómo califiquemos, cómo adjetivemos, lo que la gente quiere es vivir mejor y le va a apostar a las mejores alternativas para hacerlo. José Antonio Mir, no al aeropuerto. Imagínate, a ver, el Valle Metropolitano de la Ciudad de México, que le da una gran competitividad al Valle y al país, en donde no hay un solo predio adicional
en donde pueda uno establecer el aeropuerto, que ya hoy genera 40,000 empleos, que tiene la posibilidad de generar 450,000, que en el aeropuerto viejo tienes la oportunidad casi la única de reinventar y de volverle a dar un dinamismo diferente a la Ciudad de México. ¿Cómo lo vamos a cerrar? Y además con un tema adicional, me preguntaban en algún foro sobre videojuegos, y tú te has de acordar, en el iPad, de los primeros jueguitos que salieron, era uno en donde uno iba aterrizando avioncitos para colocarlos en una pista, y muy rápido se daba uno cuenta que el tráfico aéreo pues implicaba que las rutas de acceso eran cada vez más largas. Hoy, el aeropuerto actual y el aeropuerto de Santa Lucía son incompatibles. Cuando el aeropuerto de Santa Lucía opera, tiene que dejar de operar el aeropuerto actual. No hay manera de que en el Valle haya más que un aeropuerto, porque el tráfico aéreo implica que no hay forma de interrumpirlo en el aire. Y así es como hay que entender yo que el reto sería una barbaridad de competitividad, de crecimiento y de inseguridad, acabar con un proyecto de los más grandes que hay de infraestructura en el mundo, que le da solución estructural a la comunicación de todo el centro del país, un gran espacio de competitividad a México, y que no hay ninguna otra alternativa técnica para hacerlo. Reversa la reforma educativa. A ver, si yo estudié economía, estudié derecho, estudié un doctorado. Si yo hubiera querido dar clase en una primaria pública en México, no hubiera podido, porque no había manera de poder concursar siquiera por esa plaza. El principal ingrediente, el principal elemento, el más importante enfrente de uno de nuestros hijos para educar es el maestro. Una reforma educativa centrada en darle al maestro los mejores elementos, con el mejor diagnóstico, para que los mejores estén con esa vocación de vida, con esa emoción, siendo el maestro columna vertebral, abriendo todos los espacios de diálogo. Pues no es una reforma que podamos echar para atrás sin poner en riesgo la viabilidad hoy y hacia adelante del país. Es una reforma importante en muchas dimensiones. A ver, es una reforma. Hoy en la mañana tuve un encuentro con varios de los premios nacionales de ciencias en el país. Estuvimos como 20 platicando sobre ciencia, tecnología y innovación. Salió a cuento lo de la reforma educativa por una de las vertientes que no es la más conocida: toda la revisión de los libros de texto. Una actualización que no se había dado en lustros. No, desde el tiempo de Cedillo. Y hoy nos permite actualizar, decía Jaime Labastida, gramaticalmente, sintácticamente y de contenidos, como un elemento y un esfuerzo de renovación que teníamos lustros sin hacer. Es un avance bien importante y le permite al país ver su futuro de manera diferente. Una Guardia Nacional que agrupe Ejército, Marina, Policía Federal. Mira, lo que yo he planteado en tema de seguridad es: hay que quitarles el dinero, para lo cual tenemos que cambiar la ley de extinción de dominios. Los cálculos, estudios que hemos visto implican que en materia de armas en México hay entre 500,000 y 1,5 millones de armas en manos de la delincuencia organizada. Te la pongo en perspectiva. El ejército canadiense tiene 1,700,000. Tenemos que hacer algo con las armas. Eso implica, y todo el año pasado en Hacienda lo estuvimos trabajando, desarrollar protocolos, desarrollar e invertir en mecanismos no intrusivos para hacer inspección en vehículos, porque la droga tiende a moverse en vehículos de carga y las armas en vehículos particulares. Implica una política de inteligencia orientada específicamente al tema de armas, implica homologar para que el mismo crimen tenga el mismo castigo, lo investiguemos de la misma forma. No es solamente un esfuerzo de policía, es un esfuerzo de inteligencia, de instituciones, de capacitación, de fortalecimiento de nuestra judicial. Y yo creo que esa es la agenda que tenemos que empujar en materia de seguridad. Bien, déjame poner unos anuncios. Después de los anuncios te voy a preguntar de lo que planteó ayer Miquel Arreola de no a la adopción y que de matrimonios de personas del mismo sexo, el tema de la interrupción del aborto a las 12 semanas, del embarazo a las 12 semanas, y el tema de la legalización de la marihuana. Yo soy un convencido de que en temas de minorías no se pueden someter a referéndum. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque la minoría pierde. Yo estoy de acuerdo contigo. El Estado debe tutelar esa minoría. Y además el Estado hoy está obligado a respetar. Eso. Bien, voy a los anuncios y regreso con José Antonio Miro. A ver, mira, ayer Miquel Arreola para mí sorpresivamente
tocó 3 temas. Tocó la interrupción del embarazo, tocó el tema de la legalización de la marihuana y tocó el tema de la no adopción entre matrimonios del mismo sexo, que son, pues, quitándolo de la marihuana, una realidad ya en la Ciudad de México. Déjame distinguir un poco entre los dos, empezar por el tema de la marihuana, y es algo que yo creo de tiempo. Además, él fue director de COFEPRIS. Fue director de COFEPRIS. Yo creo que la marihuana tiene diferentes dimensiones. Tiene una dimensión de salud, tiene una dimensión de justicia, tiene una dimensión de seguridad y tiene una dimensión internacional. Yo creo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo, aunque sea en la vecindad. Lo que no podemos tener es una política en California, otra a nivel federal distinta, una distinta a nosotros, en un tema en donde pues las aristas y cada uno de los temas son muy claros. Uno es el tema medicinal, otro es el tema lúdico, otro es el tema de libertades, pero yo creo que debíamos de propugnar, aunque fuera, para tener una sola política, ya deja tu global o hemisférica, aunque fuera con nuestros vecinos, y que esa debiera ser una exigencia en materia de política, pues de política exterior, para que una vez puestos de acuerdo, podamos ya ir enfrentando cada uno de las diferentes aristas del tema de la marihuana en sus términos. México debe de empujar un debate, debe buscar que se genere un consenso, vuelvo a insistir, aunque sea norteamericano, y sobre esa base revisar el tema. Y luego hoy nosotros ya respecto a los demás estamos obligados... Ahora resulta que hay que revisar que no venga la marihuana de California a Tijuana. Sí, o mismo en Estados Unidos. Ahora déjame decirte otra cosa, porque esto también es interesante. Nos regresa el debate de marihuana y seguridad. Y yo creo que dentro de las muchas aristas que tiene el debate de la marihuana, no necesariamente a mi juicio tiene que ver con la parte de seguridad. Lo que hemos visto un poco en los brotes de seguridad que se han ido sobre todo hacia el Pacífico, yo creo que tiene más que ver con heroínas y con metanfetaminas y con los puertos que con el tema de la marihuana. Porque si el tema de la marihuana lo fuera, ahora que es lícito producirla en Estados Unidos, eso debiera de haber distensado el fenómeno de violencia, y no lo hemos visto así. Entonces yo creo que más bien habría que verlo en las demás dimensiones, habría que empujar el debate y habría que ponernos de acuerdo, porque si no estamos en un tema porque sí parece muy esquizofrénico. Y yo creo que, insisto, a México le toca empujar y liderar, como lo hicimos, con una visión global, que luego terminó siendo hemisférica, aunque sea con nuestros vecinos que nos pongamos de acuerdo, ya sería un paso adelante. El artículo 1 de la Constitución habla sobre las garantías individuales y la obligación de proteger y de respetar. Y yo creo que en ese tema cada uno tiene su conjunto de valores, yo tengo los míos, soy un agente de fe, soy un agente de familia, pero soy una gente que cree también que estamos obligados a respetar la Constitución en sus términos y los derechos y las libertades que la Constitución en ese caso prevé. Es un tema, a mi juicio, que toca a las Cortes, si acaso a las legislaturas locales. Es un tema que en esos foros pues se debate y se discute, pero que desde el punto de vista constitucional el tema en materia de respeto está resuelto. Bien, el tema de la interrupción del embarazo a las 12 semanas. Ese es un tema también que tiene que ver con legislación local y que tiene que ver con una discusión en las Cortes. Había, y a mí me parece bien interesante, había un juez en la Corte Americana, un juez Scalia, sí, que siempre hacía un poco esta reflexión de valores y de instituciones y que buscaba encontrar compatibilidad en ambas. Y yo que lo que él sostenía pues era de todas maneras interesante. El marco constitucional pone un límite hasta dónde pueden los valores ser relevantes en los debates. Nadie enfrentar la decisión de un aborto debe ser sencillo, en ningún caso. Debe ser una de las decisiones más difíciles y más complicadas, y debe de haber una política pública que lo haga lo menos frecuente posible, pero ya el debate puntual es un debate que tiene que ver con legislación local y con la Corte. En el tema que planteó Miquel Arreola de no a la adopción entre matrimonios de personas del mismo sexo, que yo, como te decía hace un momento, yo creo que los asuntos de las minorías no se pueden someter al referéndum de las mayorías. Y nuestro marco constitucional lo refiere de nuevo a las Cortes y a la legislatura local, y yo creo que ahí es donde tienen que dirimirse. Bien, dime, nos habían, todo indicaba el 20 de enero del año pasado, ya que todo el mundo jura ser presidente de Estados Unidos, aquella mañana el dólar estaba en 22 pesos con 5 centavos. Mira, ese es bien interesante, porque hace apenas un mes salieron los resultados.
y yo creo y me siento la verdad contento. Todo porque tú eres el secretario de Hacienda. No, bueno, si lo platicamos aquí hace un año y debemos de haber platicado hace un año, o sea que yo creo que si revisamos esas entrevistas, pues había muchas dudas de que fuéramos a alcanzar el superávit primario. Esto es, que por primera vez en casi una década dejáramos de pedir prestado para pagar intereses, que la deuda como porcentaje del PIB fuera a caer, que la economía fuera a crecer y que fuéramos a generar empleos. Había la percepción de que el país y su economía tenían fragilidades que la ponían en riesgo. Y aquí en este espacio y en muchos, en el mundo, en los mercados, con las calificadoras, yo me acuerdo Guillermo Ortiz decir en abril que ya estaba descontado que nos iban a bajar la calificación. Y a un año de distancia, la economía creció, se generó empleo, se alcanzó la meta de déficit, bajó la deuda como porcentaje del PIB, se alcanzó el superávit primario y mejoró la perspectiva de nuestra calificación porque los fundamentales estaban ahí. Y eso mismo que decía yo entonces, en términos de que esos fundamentales le ayudarían a la economía mexicana a salir por delante de esa crisis de incertidumbre, hoy digo, los fundamentales de la campaña, los perfiles y las propuestas están ahí para que así como estaba yo seguro el año pasado que la economía mexicana podía enfrentar el reto que tenía por delante y salir bien el año pasado, nosotros hoy tenemos la posibilidad de enfrentar los retos que tenemos y ser exitosos en julio. Porque todos los analistas dan como un elemento de incertidumbre la volatilidad internacional, los precios del petróleo y las campañas. Y yo creo que tienen razón, y yo creo que vale la pena en consecuencia que seamos muy cuidadosos de resolver qué propuestas sí, qué propuestas no, qué perfiles sí y qué perfiles no, porque las elecciones tienen consecuencias. Dos cosas yo diría como reflexión: las campañas son importantes y todavía no empiezan. Las campañas empezarán en marzo. Lo que hemos hecho ahorita es poner los cimientos de esa campaña. Las campañas son importantes y tienen consecuencias. La gente en las campañas sube y baja en términos de su desempeño, su perfil y sus propuestas, sus debates y su capacidad de defender sus ideas y su trayectoria. Y dos, las elecciones tienen consecuencias. Los programas y las propuestas se convierten en programas de gobierno y los diferentes programas de gobierno tienen distintas consecuencias en términos de cómo le va al país en inversión, empleo y en pobreza. Hay que ser muy cuidadosos de obligar, y por eso la invitación a los debates que tú haces es muy valiosa, de obligar a que contrastemos ideas y propuestas para estar seguros que estamos votando por la mejor cuando ese momento llegue. Bien, entonces tú quedas puesto para el debate. Puesto. Para los debates. Puesto, encantado y agradecido. Pepe, muchas gracias por venir hoy. Gracias. Que estés muy bien, gusto en verte. No, al contrario, José Antonio. Y qué bueno de los Pumas, ¿eh? Sí, bueno. Así como ellos vamos a acabar en el superliderato. Eso, venga. Y además invictos. Por lo menos el superliderato. Bueno. Gracias, José Antonio Mitre, candidato presidencial de la coalición Todos por México, o sea, la coalición PRI Verde Nueva Alianza. En este espacio ya volverá y ya estamos con los debates, a ver si aceptan los demás candidatos.